Sí, sí, ya están. Físicamente aquí, mentalmente allá. Físicamente aquí, mentalmente bailando con Entonces podemos tener metales pesados. Dentro de los metales pesados, recuerden que muchas intoxicaciones que podamos tener con los pacientes, como signo clínico, pueden dar diarrea. ¿Se acuerdan de los órganos fosforados? Los órganos fosforados nos pueden dar vómito, nos pueden dar diarrea por aumento del peristaltismo. Entonces vamos a tener varias, como son metales pesados, el plomo, el arsénico, el talio. Lo que hablábamos, los órganos fosforados y aquí quién están los órganos Colorado. no, de los carbamatos. Los carbamatos y algunos tratamientos antipulgas, ¿no? Productos de jardinería, insecticidas, herbicidas y en los gatos o en los perros también a veces las plantas caseras, pero son principalmente en los gatos. Son algunas plantas pero no son toxicidad. El diagnóstico pues lo vamos a basar en la historia de exposición a las toxinas por los signos clínicos y recuerden que si son intoxicaciones, ustedes ya vieron en toxicología que otros signos asociados van a estar, por el caso de los resultados, vamos a tener salivación, vamos a tener sudoración, vamos a tener los movimientos involuntarios de las neuronias, ¿cierto? Entonces van a haber otros signos que los podemos relacionar con la intoxicación, vamos a tener la miosis, ¿sí? Entonces la historia de exposición, los signos clínicos y la exclusión de otras causas de diarrea. Y el tratamiento pues va a depender, ¿no? ¿Sí? Uno es descontinuar los tóxicos, que el animal no siga recibiendo los tóxicos, y lo básico que vieron ustedes en toxicología, que es dependiendo del tiempo que el animal lleve expuesto al tóxico, se hacen los lavados gástricos y el carbón activado, o se lo hace vomitar al animal dependiendo del tóxico. Si ya lleva más de 2, 3 o 4 horas, pues esas medidas ya no nos van a funcionar. Y lo otro es, recuerden que hoy en día se estaban utilizando las infusiones lipídicas. Entonces, nos ayuda mucho para las intoxicaciones. Entonces, toxinas, terapia antidiarreica sintomática, prevención de exposición a la toxina y se conoce la sustancia del antídoto si existe, ¿no? Si son órganos fosforados o son carbamatos, sería la atropina, y para el resto sí, a rezar, ¿no? Porque la mayoría no tienen antídoto, ¿no? Y nos vamos a los parásitos intestinales, los metazoarios. Y ahí tenemos los ascaris, los acilostomas. Siempre que trajo los vatas, los bandidos, buenas tardes. ¿Y eso? ¿Qué también? Ignore. Son las que me poner en el centro. Sí, era de los caros. Llega tarde y a chequear. Que ya no va a ser. Bueno, cerremos. Es que no. Que ya no va a ser examen. Sino que va a recibir el eco. No traje mi cuaderno. Entonces vamos a tener los ascaris. Vamos a tener los acidostomas. Perdón, los ascaris, acidostomas, oxígenos, esteroides y cesto. Ahí está, los ascaris están Toxócora canis, Toxócora leonina, Toxascaris leonina, y en los gatos está Toxócora canis y Toxascaris leonina. Recuerden que son corren para allá, corren para acá. Bueno,
Recuerden que son parásitos que se parecen a los espaguetis, son fáciles de diagnosticar en la materia fecal, ¿no? Cuando salen los adultos, es bastante sencillo de diagnosticarlos. Las rutas de infección, pues ya sabemos que puede ser prenatal, transplacentaria, ya hemos hablado de eso cuando hablamos en antiparasitarios. Generalmente se encuentran en forma de larvas cicobióticas, y esas larvas cicobióticas, cuando llega el día 40, el día 45 de gestación, por efecto de la progesterona, que son niveles altos de la progesterona, se reactivan, y al reactivarse, entonces empiezan a migrar nuevamente desde el sitio donde estaban enquistadas y pueden llegar a la leche y nacen de la leche, o pueden atravesar la placenta y los fetos nacen parasitados. Entonces la ruta transplacentaria, entonces la lactancia y la ingestión de huevos infectantes, ¿no? Y la ingestión de huéspedes intermediarios. Entonces hacen migraciones, como ya hemos hablado, entonces las migraciones van a ser a través de la piel, a través de los pulmones. Los pulmones se pueden deglutir, se llegar al tracto respiratorio, se degluten, y llegan al intestino y completan el ciclo de vida, o pueden llegar al hígado, atravesar el hígado, perforar el hígado, y pueden llegar al intestino. ¿Qué le hizo daño el postre? Tolerancia al postre. Se va a bailar con los Vaya, vaya, no se vaya. La Carol. ¿Dónde está la Carol? ¿Dónde está la Carol? De hecho, me voy. Y recordar, ¿no es cierto?, que se pueden enquistar, que van a estar en los tejidos. Generalmente los animales, los cachorros, se presentan la sintomatología de las enfermedades parasitarias. En los adultos, en la noche después del año, el organismo crea anticuerpos contra los parásitos y se crea un equilibrio entre el parásito y el huésped. Y no pasa nada. No hay nada. No se ve la puerta. Y lo que habíamos hablado, recordar que pueden ser zoonosis, ¿no? El caso de los niños, ya habíamos mencionado también que se pueden presentar. ¿Qué fue? Están bien inquietos hoy. Es la falta de sueño. Esa es la falta de sueño. Recuerden que básicamente cuando los animales hacen la deposición, los huevos pueden quedar en el piso, ¿sí? Ya sea en los parques, ya sea en la calle. ¿Sí? Sí, me parece justo. Sí, alistémosle, ya me paso. Ay, Vaya. ¿qué tal? Quizás en directo. Qué fuerte. Yo ni hablo porque ahorita me pasan para allá para atrás. Por favor, ¿Qué buscas? ¿La lonchera? se me acaba el rollo aquí en el... Está girando. Primera vez. Una miradita. Necesito Tanta cargar. elegancia para hacerse libre. Bueno, entonces recordar que en el caso de los niños, principalmente los niños caimanes. Vamos a quedar sin espacio.
Donde los negritos. No, va a tocar dar la clase por vista. Ah, no, porque se De llama. la socialización primero con esa bolita. No, la socialización se da por vista también. Claro. Es que no se escucha, porque está allá Pues afuera. claro, porque hay mal habla y hable que se Allá afuera, bailando. Bueno, sigamos. Entonces, recuerden. No, ya yo estoy Está lejos, sola, le yo habla estoy todavía. sola. ¿Ah? Bueno, recuerden que en los niños generalmente problemas cuando son menores de 7 años. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nada, voy a dejar un encargo. Y entonces no le quedó para el baño. No hizo nada. Siga usted nomás. No, yo llegué. Yo sí llegué. Luisa, mi a veces se está yendo por la borda. Estaba pálida. ¿Y le llegó qué? Carol, ¿tienes cargador? Ah, No se hace actividad. ¿Y qué entra qué más? O sea, ¿qué te importa? Ahora te mando fotito comiendo mi comida favorita. ¿Cuál? Ah, sí. Eso es Pruebo y vamos. entonces, recuerden que los niños deben tener especial cuidado cuando son menores de 7 años, que no se ha desarrollado bien el sistema inmunológico en ellos y que son los que tienen el riesgo de desarrollar las migraciones cutáneas y el daño a nivel de la retina. Pueden quedar ciegos por efecto de eso. Los signos clínicos, entonces pueden ser desconfort abdominal, gemidos, lloriqueos, van a ser cachorros barrigones, van a ser pelo hirsuto, pelo seco, ¿listo? Áspero, el crecimiento puede estar retardado, pueden tener diarrea, ¿sí? Pueden haber obstrucciones intestinales por parásitos, es frecuente que se den ese tipo de obstrucciones, eso cuando hay la carga parasitaria muy alta, entonces obstruyen el intestino. Puede presentarse intosuscepción también por efecto de los parásitos y se puede dar perforación intestinal. Y para que lo tengan en cuenta, cuando son cachorritos tienen signos respiratorios, recuerden que ellos hacen migración a través del pulmón, pueden ocasionar lesiones en el pulmón y esas lesiones se pueden contaminar con bacterias y desarrollar neumonías. Entonces, un proceso respiratorio en un cachorro no debe descartar si el origen fue parasitario, eso por migración de los parásitos. Y otros casos pueden ser asintomáticos, que es bastante frecuente, ¿no? El diagnóstico lo hacemos por la identificación de los huevos en los coprológicos. Recuerden que a veces toca hacer coprológicos seriados, pasando un día hacer un coprológico, 2 o 3 coprológicos, porque no siempre la oposición se da todo el tiempo. Entonces, si tenemos la duda y nos sale un coprológico negativo, tenemos que hacerlo seriado. Pues si el primero nos sale positivo, no hacemos el seriado. Ya para que ya no salió positivo. Y el tratamiento, pues ya lo hemos visto, ¿sí? Esto es algo que proponen en algunas partes, pero que realmente es un poco agresivo, ¿no? Se propone desparasitar a los cachorros desde la segunda semana de vida. Se recuerden que se recomienda desparasitar a la madre al día 45 más o menos, para disminuir el riesgo de que los parásitos lleguen al feto o que se eliminen a través de la leche. Esa parte es un poquito complicada, yo siempre he tenido la duda,
es que la mayoría de los antiparasitarios, si nosotros leemos bien, son adulticidas. No están actuando contra las formas migrantes. Entonces la desparasitación de la madre siempre me ha quedado esa duda. La vamos a desparasitar, pero si son adulticidas, ¿cómo están actuando contra las formas migrantes? Eso me queda la duda. Y de ahí a las 2 semanas, cada 2 semanas hasta las 8 semanas, cada mes hasta el año de edad y cada 6 meses de por vida, me parece que es un protocolo bastante agresivo. ¿Está recomendado? Pues algunos textos lo recomiendan. ¿Que lo debemos seguir? No. El ideal, ¿cuál sería? Hacer los coprológicos y de acuerdo a eso determinarlo. Y recuerden que hay que tener en cuenta la carga, el ciclo de vida. ¿Por qué hacemos nosotros la segunda desparasitación? Desparasitamos y a los 21 días volvemos a desparasitar. A los 15 días volvemos a desparasitar. Por la forma que estaban migrando, ¿no es cierto? Si completamos, es decir, si hacemos la segunda desparasitación, de ahí en adelante no necesitaríamos hacerla cada 2 semanas. Porque los demás estaban migrando y ya llegaron al intestino. ¿Listo? Para que eso se deba hacer, el animal tendría que estar en contacto nuevamente con parásitos, tener nuevamente carga parasitaria, desarrollar adultos, ¿sí? Que se dé nuevamente oposición y ahí tendríamos que volver a desparasitar. ¿Listo? Entonces este tipo de protocolos no tienen mayor sentido desde el punto de vista del ciclo de vida del parásito. Entonces ahí está la imagen, recuerden que son zoonóticas. Recuerden que en el caso del humano no hay tapete. El ancilostoma es el ancilostoma canino, el ancilostoma tubiforme, el ancilostoma brasilense y la ocinaria estenocena. Ay, ¿de quién desertan? Así es la vida. Porque se afirma. Y es un parásito, un gusano ganchudo, nosotros lo vemos como un ganchito, ¿no es cierto?, cuando salen las deposiciones. Y lo vemos hemorrágico porque recuerden que eres hematoma. Entonces va a ocasionar lesiones en el sitio donde se localiza, porque él tiene que fijarse en la mucosa intestinal y producir, succionar la sangre. Igual las rutas de infección puede ser prenatal, ¿listo? Puede ser, se reactiva, las formas enquistadas se reactivan, llega igual que el toxocra, o se elimina a través de la vía láctea, ¿listo? O la ingestión de las larvas infectivas, y recuerden lo que veíamos en dermatología, en el caso de los, ¿cómo se llama la lesión? El impético del cachorro, ¿sí? El impético de los cachorros, que se da por la penetración de las larvas del ancilostoma y ahí se presenta la próxima. Entonces, si vemos el impético de los cachorros, probablemente son migraciones de ancilostoma. Bueno, entonces ahí tenemos el ciclo de vida. Y en esta sí hay que ponerle un poquito más de cuidado. Bueno, algo que no estaba ahí en la diapositiva. Por toxófora se pueden eliminar toxinas, y por esas toxinas los pacientes pueden tener convulsiones. Entonces, pacientes jóvenes de 2 meses, 2 meses y medio, que convulsionen, que debemos descartarse por parásitos. Eso es principalmente por toxófora. Diarrea sanguinolenta o melena en este caso, palidez de mucosas, debilidad, puede haber anemia, emaciación, deshidratación. Y si la carga parasitaria es muy alta, puede haber muerte aguda en neonatos. Y la anemia que se presenta es microcítica y hipocrónica. Y la dermatitis que ya miramos, que es el impético de los cachorros por penetración de las ranas, o pueden ser asintomáticos. El diagnóstico igual lo vamos a hacer por el coprológico, ya vimos los huevos. Y el tratamiento hacemos los antibióticos, ya sabemos cuáles, ¿no? Y en caso de que el animal esté anémico, siempre debemos pensar que se debe hacer la transfusión. Recuerden que el hematocrito de los cachorros es menor, va cambiando hasta igualar al del adulto. ¿Listo? Y la suplementación de hierro. El hierro generalmente no lo inyectamos, ¿no? Pero lo tengan en cuenta. Nosotros tenemos hierro de Strand que se aplica a los cerdos, ya interna de medianos, ya hemos visto. ¿Sí? ¿Por qué se aplica el hierro de Strand a los cerdos? ¿Por qué se presenta la anemia? Sí, igual te respondo.
¿Ah? Igualito, no se escucha. Venganza. Nadie escucha a ¿Por qué nadie. se presenta la anemia en los cerdos, en los lechones? Tú ya tienen que haberlo visto. Ya está buscando allá. ¿Ah? Por el rápido crecimiento. Si la médula no alcanza a producir la cantidad de glóbulos rojos. Como son razas mejoradas, se desarrollan rápidamente y los animales Luisa, presentan la anemia, pero se les coloca el hielo. es que quiero hablar. Quiero hablar. Hable. Que si tienes hambre. Y prevención, recuerden que la prevención está en las medidas sanitarias de los pisos y los ambientes, donde los animales hacen la deposición, toca recoger la deposición, toca lavar. Eso sea en el patio, sea en la azotea, o lo que hace la mayoría de la gente es sacarlo, lo lleva para la calle, que haga la deposición. Entonces, y recordar que nosotros podemos tener migraciones, ya se nos toman, ingresan por la piel, y el problema de esas migraciones es que no avanzan. Generalmente se quedan en estos sitios, entonces se producen ese tipo de lesiones. Ya veo a varios niños en los pies, ¿no? Ya tengo una explicación. Bueno. Los oxiuros, entonces ahí está el Trichuris vulpis. ¿Listo? Si lo vemos, recuerden que es operculado, huevo. Y la vía de infección son la secreción de huevos infectantes, permanecen infectivos en medio ambiente hasta por 5 años, y el ciclo es directo, ¿no? Pueden ser pacientes asintomáticos, recuerden que se localizan en el colon, pues diarrea mucosa de intestino grueso, aguda, crónica o intermitente, ¿no? Y los signos son de diarrea de intestino grueso, el tenesmo, la hematoquesia, y se habla que puede haber pseudo hipoadrenocorticismo, se prende hipercalemia y hiponatremia, y esos pacientes van a tener la función adrenal normal, y se puede presentar una artritis reumatosa con bases abdominales dolorosas. Aquí, como no es tan sencillo hacer el diagnóstico de los trichuris, nos toca hacer copronómicos repetidos, hacerlos seriados. ¿Por qué? Porque los huevos no son abundantes en las heces. O lo que habíamos hablado cuando hablamos de colonoscopia, ¿no? ¿Te estás zarandeando allá atrás? Y tienen que hacer movimientos compulsivos allá atrás para pedir una pizza. Para si Fran no escucha la canción, para si Ascarita. Sí están escuchando. Colonoscopia, entonces para la observación de los parásitos que ya lo habían mencionado. Y lo otro es que si no tenemos, no nos sale el copronómico, no los vemos, ¿no es cierto? Podemos hacer un tratamiento como un método de diagnóstico. Aplicamos los antiemíticos y damos seguimiento a este tratamiento. Igual hacemos los antiemíticos, recuerden que los antiemisoles por 3 días, el formato de Miratel por 3 días. Y lo repetimos en 3 semanas y en 3 meses. Si hay tiflitis granulomatosas, tocaría hacer una tiflectomía. ¿Listo? Y la prevención es, como en todos, es la disposición adecuada de las heces. Y el tratamiento cada 3 meses, si tenemos dudas. Y desinfectar pisos con el compuesto de sodio. Los estrongiloides, el tratamiento sería antiemíticos por 5 días. Los cestos, ya hemos hablado también, cuando hablamos de piel, está el epidemio canino, la taenia pisiformis, el perro, la taenia taeniformis del gato. Y los equinococos granulosos. Y los mortices y los mesofistoides. Bueno. Entonces, la taenia taeniformis generalmente es cuando el gato consume conejos, roedores, carne de oveja o de ungulado. Y los ciclos, ya hemos hablado de los ciclos. En arte de dieta o un huésped diario, que si es un animal superior, pues el cisticerco se desarrolla en ellos, si es un animal inferior, se desarrolla el cisticerco. Eso ya lo tenemos bastante claro también. Eso hay que advertirle a los propietarios, ¿no? ¿Sí? A veces alrededor del ano
se ven como arrocitos, ¿listo? Entonces que no los cojan, por ejemplo también son No es arroz. no es arroz. Ahí tenemos los diferentes temas. Esto ya hemos hablado también. Recuerden que son hermafroditas, solo tienen una cabeza y sistema reproductor. Y esto es lo llamativo de las tenis, que generalmente las tienen, pero son inocuas. El animal elimina y no se ven cambios en el animal. O pueden ocasionar baja en la condición corporal. ¿Por qué? Porque compiten con los nutrientes. Básicamente hacen una competencia de los nutrientes. O pueden ocasionar por las migraciones de las prolótides que se localizan alrededor del esfínter anal, pueden ocasionar prurito anal. Y lo que hablábamos, ¿no? La presencia de las prolótides en el periné o heces. Y el diagnóstico generalmente lo hacemos por identificación de prolótides con huevos en el, ¿no? Ahí están los huevitos de la academia, son caeniformes. Y el tratamiento, ya lo vimos también en fármaco, ya sabemos que los benzodiazepines no sirven, nos sirve el lomatol, que es el nitroscanal, el fomate pirantel no, porque la dosis es bastante alta, entonces empezamos fomate pirantel para tenias. Ahí están, ¿no? Metazol, albendazol, mebendazol, pues eso es como sirve para las tenias. Y control de predación y acceso a basura, ¿no? En el caso de los caninos. Dietas procesadas, aquí tenemos los controles extraescolares y el esquilostoma tuberculoso. Una urinaria y los protozoarios, ya hemos hablado, están las coccidias, la giardia, ¿listo? Dentro de las coccidias están las bueno, dejémoslo como coccidias. Está la giardia, ¿cierto? Giardia lambia, está la tricomona foetus, está la antamodea histolítica y el balantilicol. ¿Listo? Y las coccidias, entonces están la cisospora, spora bigémina, el Cryptosporidium. Y recordar que esos tienen una fase sexual y una fase asexual. Y que los medicamentos van a depender en qué parte de la fase actúen. Y vamos a tener coccidiostatos y vamos a tener coccidicidas. Dentro de los coccidicidas tenemos el toltrazuril, que es lo que normalmente utilizamos hoy en día. Entonces, ingestión de oquistes infectivos, esporulados, también descontaminados con heces, ingestión de tejidos de roedores y otras cosas que contienen quistes infectivos y de herbívoros sin cocer bien. Pues ahí tenemos el ciclo de vida que lo vamos a presentar para este examen. Y los signos clínicos pueden ser animales asintomáticos, se pueden presentar diarreas, cosas sanguinolentas. Recuerden que en el adulto una diarrea sanguinolenta casi nunca pensamos en parvovirosis. Podemos pensar en la gastroenteritis hemorrágica canina, que es producida por Clostridium, o podemos pensar en coccidias. Esos serían los dos principales diagnósticos diferenciales si tenemos un adulto con diarrea sanguinolenta, por Clostridium o por coccidias. Pueden tener vómito, letargia, pérdida de peso, deshidratación y mala absorción crónica. Ahí están esos corafelis. Y el tratamiento, pues ahí está. Podemos utilizar las sulfas, sí, pero recuerden que las sulfas no son el tratamiento de elección hoy en día. El tratamiento de elección es primero toltrazuril. Si no tenemos acceso al toltrazuril, nos vamos por trimethoprim sulfa. Y si no tenemos ni trimethoprim sulfa ni toltrazuril, pensaríamos en el amprol, que no, generalmente no lo utilizamos en pequeños animales. Recuerden que el amprol no lo utilizamos porque puede ocasionar depresión de las vitaminas del complejo B de la gente. Entonces no lo utilizamos por eso. Doc, en algunos casos escucho. Viene desparasitante, viene Fenbendazol con toltrazuril. no, viene diclazuril, tirantel y praziquantel. Ese también tocaría utilizarlo. Lo que pasa es que de eso ya hemos hablado, ¿no? Ajá. El ideal es tener diagnóstico, ¿sí?
Entonces usted está para protozoarios, está para cestos, está para nematodos. Entonces, el ideal, ¿por qué? Porque tarde o temprano se va a presentar resistencia. La idea es retrasar la resistencia a los principios activos. Para la mayoría de la gente es muy fácil, ¿no? Coger un producto que trae 4 o 5 principios activos y colocar. Eso es lo más sencillo para nosotros hoy en día. Pero si ustedes piensan a futuro, no es porque se nos acaban los principios activos y después vamos a tener que controlarlos para eso. Igual eso va a ser problema de ustedes. Yo 4 años me fui y no hay resistencia todavía. Ahí están las dosificaciones. La yardia, el ciclo de vida directo, generalmente es por ingestión de comida y agua contaminada con quistes. En limpiales es muy común, ¿no? Los que son limpiales o de pronto llegan a trabajar limpiales, perros que llegan cachorritos y llegan de otras ciudades de Cali, de Bogotá, de Medellín y tienen la desgracia de tomar el agua de limpiales. Terminan con cuadros gastroentéricos desde hace muchos años, desde hace 30 o 40 años. El problema del agua de Piales no es de esta alcaldía, que es de la alcaldía de ahora, no es de la alcaldía de ahora, eso viene desde hace 40 años. Y era ¿cómo se la puede dejar de ver? No, ella me dijo que le escribo. Escribile, porque se me apagó el celular. Hágase acá, pues. Carly con Taimal. Taimal se durmió. Estaba. No quiere cambiarlo. No quiere cambiarlo. Que siga. Ah, el bebé. Bueno. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ese es un diagnóstico rapidito que ustedes hacen, un cachorro con diarrea de limpiales que recién llega a la ciudad, es porque pregunten, ¿recibió agua de grifo? Sí, ahí está el diagnóstico. No le dé más vueltas a ese diagnóstico. A veces toca recibirlos con agua cristal, no agua de garrafón, y tenerlos los primeros meses con agua de garrafón. Eso hay que advertirle a los propietarios, porque el agua de allá es muy mala. No, pero yo hago de ejemplo que conozco, ¿no? No sé si de pronto en Tumaco o en otros sitios igual de mala, ¿no? Tomando ese aceite. Nosotros cuando salimos la primera vez con el doctor fue en Paz, íbamos para Cartagena en las motos, paramos después de Coveñas, entre Coveñas y Cartagena, y paramos a almorzar. Y nos dieron el almuerzo sin nada. Yo no pues enseñaba que le dan el jugo o le dan algo. Cuando no, la gaseosa va por aparte. Nosotros como así que la gaseosa va por aparte. Y el jugo, dice, no, es que nosotros aquí agua de la nuestra no les damos a ustedes porque se mueren. No les hacemos el daño, les vendemos, les decimos una vez que va sin jugo para que compren ustedes la gaseosa porque ustedes son muy delicaditos. ¿Cómo se da de mal el agua que ellos mismos a uno no le venden? Entonces es un problema yo creo que a nivel nacional. Bueno. Signos clínicos, entonces puede ser subclínica, ojo, esta característica a veces la ve uno, que es la diarrea fétida, clara, y los animales hacen deposiciones como si fueran plastas de vaca, fibra de productos de vaca. Y eso se da por malabsorción intestinal. Se puede presentar la estratorrea, la pérdida de peso, y puede ser aguda o crónica, ¿no? Se pueden presentar cuadros de diarrea intermitente o continua, ¿no? Y el diagnóstico, generalmente recuerden que para el diagnóstico vamos a tener en cuenta el tipo de coloración o de técnica que vamos a utilizar, ¿no? Que es sulfato de zinc, para que los podamos visualizar en el cocolor. ¿Listo? Pues identificación de quistes, otros fosforitos flagelados móviles en heces con muestras duodenales, ¿no? Y lo que hablábamos, ¿no? Como son tan pequeñitas, si no se hace la técnica correspondiente, entonces resultados negativos no excluyen diagnóstico de Yardia. Ustedes mandan un cocolor normal y no le reportan Yardia, eso indica que no tenga Yardia.
indica que se tendría que haber mandado la técnica especial. Y lo que podemos hacer en respuesta a la terapia. La ventaja de eso es que nos sirve el albendazol, nos sirve el fenbendazol, ¿sí? Y se da cada 12 horas durante 2 días. Y con eso es suficiente para el tratamiento de llaga. Para no tener que recurrir a una lisa, a una inmunofluorescencia, ¿no? Entonces recuerden que la yardia es carica feliz, ¿no? Se hacen las colocaciones. Entonces el tratamiento, fenbendazol, albendazol, entonces preferiblemente esos dos. Bueno. Y tricomonas, ahí está la tricomona bovetus. Aquí las vemos. Pueden ocasionar colitis en perros y gatos. Y el diagnóstico generalmente lo hacemos por identificación de trofosóitos flagellados inmóviles en heces. Y el tratamiento lo hacemos con metronidazol por 5 días. Bueno. Y vamos a hablar de las virales. ¿Listo? Ahí está la parvovirosis canina. Recuerden que dentro de las virales, al principio se incluía un coronavirus. Como mirábamos en farmacología, el coronavirus ya no la tenemos en cuenta. ¿Por qué no la tenemos en cuenta? Porque la lesión que ocasiona es leve, es pasajera. Generalmente los animales no tienen mayor problema con coronavirus. Entonces, a veces ni siquiera nos damos cuenta que el paciente sufrió el cuadro clínico del coronavirus. Pasa inadvertido, o es un cuadro leve que dura un día, y el paciente al día ya amanece bien. Entonces, no se lo tienen en cuenta para tratamiento. El agente es el parvovirus canino tipo 2. ¿Sí? Y está el CPV 2A, el CPV 2B y está hoy en día el C. Ya salió el C. Y la transmisión se va a presentar principalmente por el contacto con el virus en la materia fecal de pacientes que lo acaban de eliminar. Y la incubación es más o menos de 4 a 5 días en la mayoría de los pacientes. Y la mayor incidencia, recuerden que es por edad, ¿no? Se presenta, el cuadro es más grave entre más joven sea el paciente. Es menos grave a partir de los 8 o 9 meses de edad, los 10 meses de edad, y se considera que no se presenta en animales adultos. ¿Sí? ¿Por qué se debe eso? Eso se debe a que el virus se multiplica en células de rápida multiplicación, es rápido crecimiento, lo cual no ocurre en los animales adultos. En cambio, el epitelio de la mucosa intestinal, se da cada 48 horas en el cachorro, mientras que en el adulto cada 5 a 7 días del disminuye. Por otro lado, se multiplica a nivel de la médula ósea, porque son las células y productos de la pancitopenia, ¿no? Baja toda la membrana. ¿Listo? Y recuerden lo que habíamos hablado del cardíaco, que cuando recién salió la enfermedad se presentaba una cardiomiopatía por parvovirus y los animales se morían por esa cardiomiopatía. ¿Por qué? Porque se multiplicaban los cardiomocitos del cachorro. Hoy en día no se presenta la muerte por eso, pero los estudios, lo que hablábamos en cardiología, era que se está correlacionando muchas enfermedades cardíacas con parvovirus, y los animales tuvieron parvovirus en esa primera etapa de la vida y quedan con el daño en el corazón. Y lo que hablábamos, hay una incidencia por razas también, ¿no? Más frecuente o es más grave en el Rottweiler, es más grave en el Doberman Pinscher. ¿Cuánto pesa el Doberman Pinscher? ¿Cuánto? 2 kilos. ¿Cuánto pesa un Doberman Pinscher? Pues sí, es un pinche. Pesa uno, no pesa 40 kilos, ¿no? Pero adulto, eso digan cachorro. El otro es el pincher. ¿Cuánto pesa un pincher? 12, 14 kilos. ¿Cuánto pesa un pincher miniatura? 2 kilos. ¿Cuánto pesa un casita de té? Sí, entonces, Doberman Pinscher es el nombre correcto de los Doberman, así se llama la raza, Doberman.
Yo me imaginando su nombre. Se llama la raza Doberman Pinscher. Y el Pinscher Es pincher es una raza medianita, como de 12 kilos. Y el Pinscher miniatura es el que pesa entre 2 a 5 kilos. ¿Cuánto pesa un chihuahua? 1.9. ¿Ah? Entre 500 gramos hasta unos 5 o 6 kilos. Bueno, entonces dentro de las razas estamos hablando que estaba el Rottweiler, está el Doberman Pinscher, está el Labrador, pero ya lo hemos mencionado también, que es más frecuente o es más grave en el Labrador negro, ¿listo? En el Cocker negro, ¿sí? Y en el caniche negro. Encontraron que había una predisposición por color. En esas razas encontraron que estaba sobre representado en los animales de color negro. Entonces, en esas razas, pero los de color negro, está sobre representada la parvovirosis. Entonces, el parvovirus tiene gran afinidad por las células de rápida división. Esta es la clave, ¿no? En el adulto ya no tenemos células de rápida división al nivel del intestino. Del intestino, de la médula ósea y del tejido linfoide, y de esta forma causa necrosis de las tripas intestinales, diarrea severa, leucopenia y erupción linfótica. Pues ahí tenemos, ¿sí?, el eje criptabello y cómo se produce el daño. Y por esa razón es que las toxinas pasan a la circulación y la E. coli pasa a la circulación, ¿sí?, por el daño de las vellosidades. La transmisión, generalmente lo que hablábamos, se da por contacto con la materia fecal de animales que están sufriendo la enfermedad de la ruta oral, y millones de virus son excretados por animales enfermos. Y lo otro es que el virus puede sobrevivir por meses en medio ambiente y en los vómitos, con las cobijas, la cama, donde él hace la deposición de puede durar por meses. La incubación es de 4 a 7 días por exposición, y incidencia por edad, que hemos hablado que es cachorros hasta los 6 meses de edad. Uno los ve, ¿no? De 10 meses tiene, bueno, por ejemplo, un adulto sí no ve, ¿no? Y la incidencia por razas, ahí están los Rottweilers, los Doberman, los Pitbulls, se me había olvidado, los Pitbulls en general, los pastores alemanes, los labradores, el fiebre. Y los signos clínicos se van a ir agravando. Entonces, el animal está en su periodo de incubación, puede tener fiebre, ¿sí?, puede tener depresión, puede tener anorexia en ese periodo de incubación, y posteriormente van apareciendo los demás signos correspondientes al daño de las vellosidades intestinales, fiebre, vómito, y puede tener diarrea profusa, hemorrágica. Eso conlleva que una deshidratación o un imbalance electrolítico rápidamente progresivo, y no hacemos ningún tratamiento. Entonces los pacientes los podemos encontrar con hipotermia, inició con fiebre, pero la temperatura va bajando por la deshidratación. Hipotermia, ojo con esto, ¿sí?, hipoglicemia. Entonces recuerden que hicimos los ejercicios, lo vamos a hidratar, pero lo vamos a reponer también la glucosa, ¿listo? Porque esos animales tienden a tener hipoglicemia. Algunos de ellos pueden tener ictericia y se puede presentar que es, ¿se acuerdan que hablábamos que se empezó a coagular? ¿Sí? El tratamiento, cuando lleva más de 3 o 4 días de tratamiento, es por eso, porque pueden tener diabetes hemorrágica y presentar coagulación intravascular diseminada. Aparentemente no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido en un paciente que está deshidratado, que está con infección viral, porque le vamos a colocar anticoagulantes. Pero después del tercer o cuarto día el paciente es muy propenso a desarrollar. Y ahora que está comiendo prójimo, digamos. El paciente es muy propenso a desarrollar coagulación intravascular diseminada. Entonces, si el paciente lleva hospitalizado 3 o 4 días, la mayoría de los colegas empiezan a colocar clopidogrel, empiezan a colocar anticoagulantes. Es por esa razón, para disminuir el riesgo de disminución de la coagulación intravascular. Para la sepsis ya sabemos que generalmente se preocupa por el Escherichia coli y se colocamos antibióticos para el Escherichia coli y para la endotoxina. Y el paciente puede morir con las imágenes de los pacientes con diarrea por parvovirosis. Una
necropsia, ahí vemos la información de los testigos y la hacemos rápido. El diagnóstico generalmente lo hacemos ya, vamos a tener algunos hallazgos a nivel del hemograma, ¿sí? Como puede ser leucopenia, que nos puede orientar a que es una infección viral, igual no, es una infección viral. Y la serología, hallazgos de anticuerpos, hemoglobina CM, antiparvovirus. Recuerden que esas pruebas rápidas ya se dieron cuenta ahorita que ya vienen afiladitos para el COVID, que no sirven muy bien. Y lo otro es que las de parvovirus, si el animal ha recibido alguna dosis de la vacuna antes de presentar la enfermedad, tienen falsos positivos con los anticuerpos de la vacuna. Eso se van a cruzar con los de la vacuna. Está presente solo pocas semanas tras infección o vacunación. A nivel de biología está en ELISA, preguntas rápidas son ELISA, en meses, y las lo que hablábamos, ¿no? Vacunas atenuadas pueden causar un falso positivo 5 a 12 días post vacunación. Y recuerden que estos 5 a 12 días son la ventana de desprotección. El animal está vacunado, pero no está protegido. ¿Se acuerdan de las ventanas de desprotección? Bueno. Y la necropsia. Bueno, entonces, necrosis y dilatación de las tripas intestinales, degeneración mieloide, depresión linfóide y demostración del virus en PCR o inmunodeficiencia. Y el tratamiento, pues vamos a tener como piedra angular del tratamiento, en el caso de la parvovirosis, que es la terapia de fluidos. Ya miramos la terapia de fluidos, vamos a tener una solución de hidratación, una solución de mantenimiento. Ahí les mandé el video, ¿alguien lo vio? A las 6 de la mañana. Esta noche ya lo bloqueo. Descargarlo. Descargarlo. Yo lo bloqueo. Es más, llego y lo bloqueo. Es más, desde el celular. Ya, empecé. Procede a mirarlo mal. Pero hable. Es para un evento. No, pues sí, ¿no? Un evento social mayor. Bueno, entonces la piedra angular va a ser la terapia de fluidos. ¿Listo? Entonces, para que los debemos canalizar, calcular lo que hemos visto, ¿no? La deshidratación, utilizar las soluciones de hidratación y posteriormente utilizar las soluciones de mantenimiento. Recuerden que esos pacientes son susceptibles a la hipoglicemia, ¿listo? Entonces hay que suministrarle la glucosa. Y recuerden también que una vez estamos en el mantenimiento, esos pacientes son también sensibles a la hipocaliemia, a las bajas del potasio. Entonces les vamos a colocar 20 equivalentes por litro en la solución de mantenimiento, ¿no? Del potasio. ¿Sí? Si no lo medimos, si lo medimos hacemos la regla de 3. Eso, cuánto es lo normal, cuánto tiene el paciente, cuánto tengo que aplicarle de cloruro de potasio. Eso para darle los equivalentes. ¿Listo? Si están colocando el potasio, recuerden el ritmo de infusión, no puede ser rápido. ¿Por qué? Porque el potasio saca al calcio y se presentan a arritmias cardíacas. ¿Listo? Entonces, por eso lo dejamos solamente para el mantenimiento. ¿Esa infusión cuánto tiempo se hace de No, cuando hace el mantenimiento se le calcula el ritmo de infusión al mantenimiento. Y ahí le coloca el potasio. Porque, es decir, por cada bolsa de 500 mililitros le coloca 10 mililitros. ¿Sí? Son 20 mililitros por litro. Antibióticos, entonces vamos a escoger antibióticos que estén relacionados con Escherichia coli, con la complicación. Entre los antibióticos que podemos utilizar está la enrofloxacina, ¿listo? Pero ya sabemos que la enrofloxacina está contraindicada en cachorros. La última recomendación que hay con la enrofloxacina es que está contraindicada en cachorros de razas gigantes. ¿Listo? Por el crecimiento rápido, ahí se da la erosión en los cartílagos articulares. Parece que ese daño no se presenta en razas pequeñas, porque el crecimiento es más lento. Entonces tendríamos que entrar a mirar, ¿no? Si el paciente es de raza grande, si el paciente es de raza pequeña. ¿Listo? Y si no vamos a utilizar la enrofloxacina, podemos utilizar, pues ahí viene el dilema, ¿no?
porque ¿cuál es es decir, angitamicina? Pero recuerden que ellos son aminoglucósidos. Los aminoglucósidos que son nefotóxicos. Y ese paciente deshidratado que tiene insuficiencia renal aguda. ¿Listo? Entonces se nos va a complicar el daño renal. Para poder colocar en ese caso la angitamicina, tendríamos que hidratarlo primero, ¿sí? El animal esté filtrando, esté produciendo orina y ahí podemos colocar la angitamicina. ¿Listo? Si mientras tanto tenemos que hacer algo con el paciente, podemos colocar una amoxicilina con ácido hialurónico y colocarle un metronidazol. ¿Listo? Mientras nos podemos quedar con ese protocolo, sí. O después nos cambiamos a un antibiótico más específico para que se nos acuerde. Pero el paciente hay que colocarle antibiótico. ¿Listo? Lo que pasa es que los que son más específicos, el uno está contraindicado con la edad y el otro es menos tóxico. ¿Listo? Entonces hay que crear las condiciones adecuadas para poder colocar los medicamentos más adecuados. Restricción de dieta, pues los que hayan visto un paciente con este tipo de enfermedades no necesitan restricción de dieta, no comen. No están preocupados porque empiecen a comer. Todos llegan con anorexia, no están comiendo. Antieméticos, ya vimos que hay diferentes tipos de antieméticos, hemos hablado bastante de los antieméticos. Se puede utilizar los Cetron, los Lancetron, ¿sí? Que tienen la misma efectividad que el Maropitat para este tipo de problema. El estudio se hizo en eso con parvovirus, entonces no se demostró diferencia entre Lancetron y Maropitat. Si el paciente no responde al vómito, ¿sí? Recuerden que se puede utilizar una terapia multimodal, que sería el Maropitat y el Lancetron. ¿Por qué? Porque el uno va por la vía de las neurotoninas y el otro va por la vía de neurotoninas. Entonces son dos rutas diferentes, ¿no? De mecanismo de acción que son sinérgicas y la efectividad se sube hasta el 95%. ¿Sí? Que eran 80 más o menos cada uno independiente, pero cuando los combinamos suben más o menos hasta el 95%. Entonces lo aplicamos solo, ya sea Maropitat, ya sea Lancetron, no hay buena respuesta, lo combinamos. Vamos después a colocar una dosis de el otro medicamento y aumentamos la efectividad. Antidiarreicos generalmente no utilizamos, la terapia de fluidos. El Ringer lactato, ahí está simplificado con potasio, ¿eso? Pero es un mantenimiento, recuerden, no va a ser hidratación. Los coloides sintéticos, ya tenemos la información de los coloides sintéticos, están contraindicados. ¿Listo? ¿Por qué están contraindicados en el caso del parto? Por la sepsis. Por la sepsis. Los estudios demuestran que se incrementa la mortalidad por los coloides cuando los pacientes tienen sepsis. ¿Listo? Entonces, totalmente contraindicados en este caso el uso de coloides sintéticos. Y la destroza, recuerden que la adicionamos, puede ser al 5%, que es isotónica, o ya en el mantenimiento al 2.5%. Básicamente es porque esos pacientes no tienen reservas de glucosa. Recuerden que los cachorros no almacenan la glucosa como los adultos a nivel del hígado, entonces tienden a tener deficiencias si no reciben y desarrollan rápidamente hipoglicemia. Y la piedra angular del tratamiento es la rehidratación y la corrección de los balances electrolíticos. Los antibióticos puede ser una sulfa, puede ser una ampicilina, una vitamicina, una amicacina, pero esta es la cara, recuerden que es posterior a que el paciente esté hidratado. Aquí falta algo que es el manejo del dolor. Esos pacientes se hicieron algunos estudios de alguna vez se puede morir por dolor. Es tanta la inflamación a nivel del intestino, tanta la erosión a nivel del intestino, que el paciente puede morir por dolor. Entonces no se nos debe olvidar que debemos aplicar analgésicos. El Maropitat es analgésico, sí, pero es leve. Entonces debemos colocar una analgésica, ya sea la ketamina, la lidocaína, ¿no es cierto? En infusión KL, ketamina, lidocaína, FKM, ¿listo? O podemos colocar una INE, única dosis, que es de controversia. Hay gente que no le gusta utilizar los AINES porque pueden ocasionar erosiones y ulceraciones, ya las tiene. ¿Listo? Sí, el animal está sangrando es por eso, porque tiene
situación. Pero por ejemplo, el Lumicino Lumine es muy buen analgésico. De todos los canales que tenemos, el más analgésico es el Lumicino Lumine. Yo una vez vi que decían que se podía colocar para esos casos lidocaína intraperitoneal. Hay unos estudios muy bonitos, ¿sí? Que están haciendo o que los hicieron, están publicados, es para la OVH y para algunas cirugías abdominales. Lo que hacen es calculan la dosis de lidocaína y hacen un lavado de la cavidad abdominal, ¿sí? Y ella queda ahí, se empieza a absorber a través del peritoneal y disminuye el problema de eso. Eso se está haciendo. Entonces uno podría pensar en eso, colocarla, diluirla y colocarla para hacer un lavadito, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Que yo miraría, ¿no? Es la absorción. Recuerden que por el dolor de vasoconstricción, ¿sí? Y de pronto no se absorbe bien a nivel del peritoneo. ¿Qué es lo que nos pasa cuando hacemos, en estos pacientes, cuando hacemos hidratación intraperitoneal? Que el paciente se muere y usted lo abre y ahí están todos los líquidos. Pienso que por la vasoconstricción no se absorben bien los líquidos. Entonces pensaría yo que es mejor, ya lo tenemos analizado, colocarle los bien intravenosos. No es porque no funcione, es porque la patología es digestiva y ya veo cómo están los intestinos. Entonces pensaría yo que no hay una buena absorción. Pensaría que alguien haga el ensayo y que nos saque de la duda el motivo de tesis. En esos casos, Ni la había visto, si él no me pregunta, no, yo hubiera seguido. ¿el sucralfato ayudaría en algo ya que hay como úlceras Sí, como tal? sí, podría ser parte del tratamiento. ¿Eso? ¿Podemos hacer más ayudas farmacológicas? Claro que sí. Podríamos colocarle el omeprazol, podríamos colocarle, principalmente el omeprazol, podríamos colocarle el sucralfato, podríamos colocarle el complejo B, recuerden que esos animales no tienen reservas de complejo B. En algunos casos, dependiendo de qué tan grave sea la hemorragia, a veces se piensan en hacer transfusiones también. Eso se come muy el hematocrito, uno podría pensar en hacer una transfusión. Entonces, depende del caso, se le puede colocar, si tiene uno la oportunidad, ¿no?, de medir el hidróxido ácido y determinar el pH, se le puede colocar bicarbonato. Entonces, hay una serie de medidas que se pueden hacer adicionales, pero que van a depender de las ayudas que ustedes tengan de tipo diagnóstico. Pues ahí están los antibióticos, la restricción de la dieta, pues ya está hecha. Recuerden que el animal, la idea es que empiece a comer lo más rápidamente posible, que igual vamos a empezar con el desafío por líquidos y posteriormente empezamos con el desafío con la dieta blanda. Bueno, y los antibióticos pues ahí están. Si están interesados en el tema, yo tengo un videito de PAN que está recién hecho, se salió de un diplomado que estoy haciendo, que es de este año, de urgencias. Sí, es muy buen video. Entonces los puedo enviar como información, ¿no? Si quieran ver. Mientras tanto voy a bloquear el otro que ya les envié. ¿Qué hora es? Hora de revisar el eco. No, no son las cosas. Ay, bastante, sí. Ya. Ya bloqueé el video. Ya, todavía no es. ¿Files por dónde es? No fila. No sé, yo me voy a mi casa. Eso, oye, cerveza gratis en fila. No, o sea, después. Ya en un ratito. No, es que algo me pasa y no puedo ver la pantalla. Entonces estoy escuchando. Ah, ya. La volteo para allá. Gracias. Con esa bulla, pero. Estoy aquí escuchando. Bueno, podemos tener también cuerpos extraños lineales. Ya faltan como 60 diapositivas. ¿Qué es más frecuente en los gatos? ¿Listo?
Pueden ser cuerdas, pueden ser hebras, pueden ser mallas de nylon, pueden ser telas. Y las características clínicas, que hablábamos, eso es más frecuente en felinos y en caninos. Cuando eso ocurre, generalmente toca revisar la lengua, que es la recomendación que se hace. A veces quedan atrapadas en la base de la lengua y se van. ¿Sí? Entonces uno revisa la lengua, ahí están, y lo que hace uno es cortar para que siga su tránsito intestinal. No se recomienda sacarla, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que una hoja de papel uno lo puede cortar con un hilo. Cuando no tiene tijera no corta una hoja. Cuando uno la ala, uno puede cortar el esófago o puede cortar el esófago dependiendo hasta donde ya llegaba. Vamos a tener vómito, anorexia, depresión o pueden ser asintomáticos. Entonces aquí está el tipo de lesión, que es un corte. Se presenta un corte sobre la mucosa intestinal. Y el diagnóstico, entonces, lo podemos hacer por la anamnesis, que el propietario nos comente que el paciente ya ha estado jugando con hilos, eso, por la palpación abdominal, ¿por qué? Porque ¿se acuerdan de lo que hablamos? Por el efecto del hilo, las asas intestinales tienden a agruparse, ¿eso? O por imagenología, ¿eso? O por endoscopio. Y el tratamiento puede ser quirúrgico, ¿eso? O puede ser endoscópico. Y el pronóstico va a depender básicamente del tiempo y el tamaño de la lesión. Ahí tenemos una imagen, ¿cierto?, del paciente, ¿sí? Pero pues no es muy significativo, ¿no? Muy significativo. Estos otro tipo de patologías que se pueden presentar, que es necrosis. En este tipo de patologías lo que hacemos es, recuerden, se busca la parte sana anterior, la parte sana posterior, se retira el aumento, ¿cierto?, del renglón y se retira esa parte. Recuerden que podemos retirar más o menos hasta el 40-50% del intestino. Si se retira más, queda un síndrome que se llama el síndrome del intestino corto. Y en el síndrome del intestino corto lo que va a haber es un síndrome de mala absorción. No hay superficie para que el alimento se absorba y el animal va a presentar un cuadro de mala absorción. Si tenemos que retirar, toca cambiar la dieta. Cambiar la dieta por una dieta de alta digestibilidad para que en ese pequeño tramo se puedan absorber los nutrientes. Y tenemos el megacolon. El megacolon también es un desafío, ¿no? El megacolon, el inconveniente es que no es tanto el diagnóstico. En esos pacientes lo que se forma es un saco a nivel del recto, de la parte final, recto del colon, que puede estar relacionado. ¿Qué hora es? Exacto, chao. Ay, miente, voy al baño y era por ir a Mac, no, nada, pásate por la ¿qué? Vale, el bolso de la Juli. Cargador. Soy una mentirosa honesta todavía, ¿no? Si me acuerdo de la mentira, le la acepto. Qué cosa, Y iba para el baño ¿no? Y son las primeras que ponen, ¿no? Todos los hombres mienten. Bueno, el problema del megacolon puede estar relacionado con exceso de educación. ¿No? Exceso de educación. 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 Son pacientes que generalmente no hacen la deposición dentro de la casa, ¿sí? Y a veces el propietario no lo saca. Entonces el animal, como no hace la deposición, empieza a retener la materia fecal o no lo llevan al sitio donde debe hacerlo. A veces es
veces en la misma casa, pero en la azotea o en el patio, y se olvidan de llevarlo. ¿Listo? O no lo sacan a la calle para tener la difusión. Y el animal empieza a retener la materia fecal. La materia fecal, cuando él hace eso, recuerden que ahí se absorbe el agua, pero la materia fecal tiende a compactarse, ¿sí? Y tiende a producir estreñimiento. ¿Sí? Entonces, con el tiempo se va dañando la inervación y las fibras musculares y se empieza a dilatar para poder tener mayor cantidad de materia fecal. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico, como se dan cuenta, no es complicado, ¿no? Uno ve materia fecal retenida y normalmente se hace una medición de las vértebras, se mide aquí, y si es mayor a la medición de las vértebras, entonces se considera que se aumenta el tamaño del colon y es un megacolon. ¿Listo? Entonces hay una técnica para hacer esa medición. ¿Cuál es el inconveniente? Que nos pasa algo similar a lo de megaesófago. No hay un tratamiento. No hay un tratamiento que sea efectivo. Reducir el saco o hacer este tipo de técnicas realmente no ayuda mucho con el paciente. Entonces lo que toca hacer es cambiarle la dieta y generalmente se mandan productos que hablan de la materia fecal para que se le facilite hacer la deposición y corregir los hábitos de la defecación, que lo saquen la defecación. Pero no se va a corregir, no va a estar aquí. Pues aquí está la medición, ¿no es cierto? Lo que hablábamos de la vértebra, de la lumbar, ¿no es cierto? Se la mide y se mide el tamaño del defecto. Aquí está un gato con megacolon también. ¿Qué otro? Lo que hablábamos, ¿no? Cuerpos extraños. Esta belleza tragó piedras. Enero. Eso fue lo que salió. Y nos vamos a la última parte del sistema digestivo, que es el peritoneo y la cavidad peritoneal. Ah, ustedes me deben una clase. ¿Cuándo? Usted Usted no se ve una clase. Y sí, yo les dije que yo después se las envío. Sí. Si me deben una clase. No, usted le a nosotros. Ah, Bueno, sí, sí, me deben una clase. lo que usted diría. No me acuerdo por qué fue que no la dictamos. ¿Por qué? Tropel. Por el tropel. Exacto. Entonces me deben una clase y ahora les mando un video de esa clase. ABCD está en peligro. ¡Ay, cantoñes! No, Doc, ignórelos. Lo que usted diga. Todo lo que usted quiera es posible. Estaba imaginando algunas cosas estos días sobre el ABCD. No, Doc. Usted. Se ve creativo para ese día. Ay. No. Bueno, Sí, me arruinan. le vamos a agregar una ABCDE. Ay. Fuerte, FG de chico. No, porque el ABC solo va a estar. Sí, esa me gusta. ABCDE. Vale, no pares. Bueno, entonces vamos a recordar algo de la anatomía del peritoneo. ¿Listo? Entonces, el peritoneo es una membrana serosa que tapiza la cavidad abdominal. ¿Sí? Y tiene unas aberturas naturales. ¿Se acuerdan que? Ave María. No, salgámonos, si no suspendo la clase. Usted entra, sale, conversa, ya nos vemos. Cada vez mi ABC se va más lejos. Ahorita nos puteas, ¿no? Así es complicado trabajar. Bueno, entonces recordemos que en el diafragma van a haber unas aberturas naturales, ¿listo? Que es por donde pasan ciertas estructuras, como son el hiato esofágico, eso por ahí nos pasa el esófago, está el hiato de la vena cava, está el hiato de la boca, por ahí tienen que pasar estas estructuras. Y el peritoneo lo vamos a dividir en dos, ¿no? El peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Y recordemos que ya habíamos mencionado que hay una diferencia entre el macho y la hembra. En el caso de la hembra no es completo, ¿no? La cobertura no es completa, se da a nivel de los ovarios. Recuerden que están las trompas de falopio, ¿listo? Y que cuando se ovula, las trompas de falopio tienen que atrapar el óvulo.
en esa parte no puede haber peritoneo, porque si no, estuviera recubierto el ovario con peritoneo, los óvulos no llegarían a las trompas de varón. Ya vimos la importancia de eso, ahora la vamos a repetir. También el macho no hay ese inconveniente. Cuando ingresamos a la cavidad abdominal o con procesos de manipulación, fácilmente se dan. Cada vez que ustedes inician la cavidad abdominal, entran en la cavidad abdominal, dañan el peritoneo. Pero tiene rápida regeneración y cicatrización. 5 a 7 días se recupera. ¿Sí? Por eso es que uno de los principios básicos de la cirugía es la manipulación delicada de los tejidos. Entonces, cuando uno ingresa a estas áreas, uno debe tener una manipulación delicada para no acabar de dañar el peritoneo. ¿Sí? Y eso se llama reperitonealización. Y la curación del peritoneo parental se da por deposición de células mesoteliales o por proliferación de células mesoteliales. Y cuando dentro del proceso de recuperación, si hay mucha inflamación, se puede presentar otro tipo de cicatrización que es anómala, que son las adherencias. Y las adherencias son bandas fibrosas o fibrinosas que forman uniones anormales entre dos o más superficies normalmente tapizadas con cirrosis. Entonces, si usted hace una mala manipulación o si hay una inflamación de la vejiga, de la parte exterior, o si hay una inflamación del intestino, esa inflamación puede conllevar a que se presenten adherencias entre las dos partes, eso que se unan dos vísceras. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que ese proceso de cicatrización peritoneal adherente tiene una fase inflamatoria de la cicatrización, posteriormente producción de fibrina, lo que adquiere las estructuras involucradas, y cuando esto se presenta, esta fase puede ser reversible o puede ser irreversible. Entonces, en la parte que es reversible, desaparece la inflamación y desaparece la adherencia. Pero si permanece la inflamación, las adherencias se vuelven irreversibles. Entonces, pasa inflamación persistente, la fibrina es sustituida por capilares y fibroblastos y tenemos adherencias irreversibles. Y esas adherencias pueden ser de dos tipos, pueden ser fibrinosas o pueden ser fibrosas. Con base a la clasificación clínica, pueden ser restrictivas, por ejemplo, que quede un masa intestinal ahí envuelta, ¿sí? Les va a dificultar el paso del contenido intestinal. Puede ser que quede envuelta por la vejiga, entonces la vejiga va a tener problemas para extenderse, ¿listo? Entonces va a ser restrictivo. O, prueba que no, prueba que se presenten las adherencias y no pase nada, y no se afecte nada de la visión. Y en esos casos, no recuerdo en qué cirugía era que el doctor nos comentaba que se utilizaba el peritoneo también como una base de protección. Eso sería una adherencia buena. Claro, lo que pasa es que cuando ustedes hacen la enteroanastomosis, a ver, lo que pasa es que en la enteroanastomosis hace 30 años, en el 94, 30 años, salió un artículo en la revista Focus, que es un artículo muy bonito. Antes de eso, las cirugías de intestino se hacían con patrones de sutura invaginales. Se incidía el intestino, cortaba el intestino y hacía un cono y lo hacía un push. ¿Sí? Entonces eran suturas invaginales. Y lo que se lograba era una adherencia de serosa con serosa. Hicieron unos estudios, hicieron unas proyecciones al respecto y se dieron cuenta que si afrontamos, ¿sí?, las capas del intestino, las colocamos de frente, entonces está la mucosa, está la submucosa, ¿sí?, está la muscular y está la parte externa, la parte interior. Que la cicatrización se da a partir de la submucosa. ¿Sí? Entonces, cuando las afrontamos, no se da una adherencia, se da una cicatrización. Es muy diferente. ¿Sí? Las adherencias se pueden romper, la cicatrización no, los tejidos vuelven y se unen. ¿Sí? Entonces empezaron a proponer en esa época otras técnicas para ese tipo de cirugías de intestino. Y lo que se hace, si ustedes lo vieron,
Se puede colocar un macarrón, se puede colocar así, un fideicomiso de sopa. ¿Sí? La técnica del macarrón se llama ahí. Entonces usted coloca el macarrón, coloca puntos simples, ya no coloca figuras imaginarias. Entonces puntos simples. 4, hace 1, 2, 3, 4, unos 6 puntos simples más o menos. Y logra esa parte de los logros de la línea. Pero, usted antes de terminar, hace una prueba que es de filtración. Le quiere una viruela con solución sanguínea y la coloca unos minutos antes, inyecta y mira que no se salga el líquido a través de la sutura. ¿Sí? Pero por seguridad se recomienda hacer la aumentalización. Entonces usted coge el aumento, esta herida y lo pasa, una sábana lo pasa, y coge los punticos acá. ¿Por qué? Porque si se escapa el alimento, o si se escapa, eso cicatriza rápidamente. Eso en 48 horas está cicatrizado, que es la ventaja de ponerlo de frente. ¿Sí? Entonces, si se escapa el alimento o si se escapan los líquidos, ¿sí? Como se aumentalizó eso, se va a producir una peritonitis, pero es una peritonitis localizada y se forma una adherencia. Ese es el fundamento de por qué se hace la aumentalización. Eso es muy chévere porque cuando yo leí el artículo, por eso hicimos unas prácticas aquí con los que estaban viendo la profundización. Está muy bonito. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces, factores predisponentes, entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Sí? Generalmente las adherencias se pueden presentar iatrogénicas, es decir, nosotros vamos a tener mucho que ver en que se presenten las adherencias. ¿Sí? Entonces vamos a tener unos factores que son quirúrgicos. Entre los factores quirúrgicos está el tiempo que ustedes se van a demorar en la cirugía. Entre más tiempo se demoren, mayor desecación de las vísceras que se encuentran en la cavidad abdominal va a haber. Y si se desecan, se inflaman. Entonces, si se acuerdan, una de las recomendaciones que se hacen en cirugía es hidratar. No queda. ¿También quiere salir? Bueno. Entonces, ustedes cuando están haciendo este tipo de cirugías, entonces lo que van a hacer es calentar una bolsa de solución salina que esté a la temperatura corporal, al baño María unos 35 grados, y una persona, un ayudante va a estar, cuando uno le recomiende, debe estar irrigando. ¿Para qué? Para evitar la desecación, porque esa desecación después puede conllevar a adherencias. Casi no lo hacemos, casi no lo hacemos, nos olvidan esos detalles. El problema no es en esa cirugía, el problema es si el paciente tenemos que volverlo a operar. Usted se va a dar cuenta que el paciente tiene adherencias, entonces usted tiene que preguntarse en qué va a ir la cirugía anterior. Entonces eso es frecuente. Entonces, desecación de las superficies serosas, manipulación traumática, lo que hablábamos, ordinarios, para manipular los tejidos. Entonces, ¿sí? Y esta, contaminación con cuerpos extraños. Nosotros durante algún tiempo, hay que decir lo bueno y lo malo, ¿sí? Durante algún tiempo lo que hacíamos es que comprábamos los rollos de gasa y los estudiantes llevaban el rollo de gasa, traían las gasas cortadas y cocidas. No sé si lo hagan todavía en las clínicas. ¿Sí? Resulta que eso se cocía y se lavaba y volvían y se esterilizaban. Así trabajamos como más de 10 años, los primeros años aquí. Y los colegas que salieron con esos conocimientos erróneos. Posteriormente lo que se hace es, eso no se volvió a hacer, ¿por qué? Porque es un riesgo de contaminación. Entonces eso es desechable y hay que botar. Lo mismo que los guantes. Los guantes al principio los lavaban, los esterilizaban. Entonces no es un riesgo. Hoy en día, ¿qué se hace? Se cortan las gasas. Pero cuando uno corta las gasas, se han dado cuenta, se deshilacha. Existe ese riesgo de que se deshilache. Entonces esos hilos de gasa pueden quedar dentro de la cavidad abdominal. Pues cuando uno utiliza las gasitas, como uno las cortó, por ahí se pueden quedar partes de las gasas. ¿Listo? Y eso puede ser causa de peritonitis. Lo que hablábamos entonces, se utilizaban los talcos para los guantes. Entonces, como los guantes se los esterilizaba, se les colocaba talcos para poderse los colocar.
y esos talcos que eran la base de almidón, cuando se rompe el guante, caen en la cavidad peritoneal y producen inflamación. Entonces, por eso los guantes tienen que ser desechables. Yo los utilizo y normalmente con las sustancias que ellos tienen no son irritantes para la piel. Si uno los utiliza así. Entonces ahí están los cristales de talco. Esto que fue algo que me enseñaron a mí, ojalá nunca lo vayan a hacer. Sí lo vi, desafortunadamente me tocó ver. Que se los mencioné en antibióticos, en las penicilinas. A nosotros nos enseñaban, ¿no es cierto?, a reconstituir la penicilina y hacer un lavado con el antibiótico y cerrar. Uno colocaba 2-3 centímetros de antibiótico y cerraba. Yo tuve la oportunidad de repetir una cirugía, pero le digo, el problema es cuando uno repite una cirugía. A una perrita le hicimos una cesárea, yo le dejé colocando lo que me habían enseñado, colocando el antibiótico. La sugerencia del propietario era que la había que castrarla porque la perrita no pierde el parto porque tenía una fractura de cadera. Eso fue lo que la primera cesárea. Y me dijo, no, ahorita que se recupere la cirugía, te cambiáramos. No la pusieron cuidado y quedó en gestación en el siguiente set. Entonces, cuando la fuimos a operar para la segunda cesárea, tenía adherencias. Muchísimas adherencias. Yo no había visto tantas adherencias. Y ya echándole cabeza, leyendo, recuerden que uno se equivoca, uno se va a leer, uno encuentra algo que no corresponde a lo que uno está haciendo, la solución es ir a leer. O preguntar, ustedes tienen la venta móvil que hay veterinarios por todos lados. Yo en Ipiales estaba solo, pero me tocaba leer. Entonces ya leyendo me encontré esto, los polvos de antibióticos. Adherencias que tenía eran por el antibiótico que yo le había puesto. Solo se maneja con los que se reconstituyen como tal. Principalmente son los que se reconstituyen vienen en polvo. Sí, pero... Los otros vienen en líquido. Y con esos de líquido también generan adherencia. Yo preferiría no colocarlos, excepto que sea una peritonitis como tal, que me toca hacer lavados peritonitis. De resto no, los coloco por vía sistémica, intravenosa o intravenosa. Infecciones, lo que hablábamos, por ejemplo, en el caso del piómetra, se puede presentar que haya la secreción purulenta de la cavidad peritoneal, que realmente tenga una herida perforante, o que nosotros no hayamos sido sépticos en el proceso quirúrgico, si se infecta. Si se acuerdan de cirugía, hay unos estudios en los cuales, así uno tenga el quirófano más aséptico, pues, se haga usted los lavados de manos, los guantes, el traje, todo, la cavidad abdominal se contamina con bacterias. Y es dependiente del tiempo. Entre más dure la cirugía, mayor es el riesgo. La esterilidad se conserva durante la primera media hora, 40 minutos, y después las bacterias que van a ingresar ahí a la cavidad abdominal están relacionadas con los tejidos de los cirujanos, del personal de ayuda y con lo que uno respira. ¿Sí? Entonces eso empieza a contaminar el ambiente y esas bacterias que están en el ambiente empiezan a depositarse en la cavidad abdominal. Entonces, entre más dure la cirugía, mayor riesgo de contaminación de la cavidad abdominal existe. Eso o del campo quirúrgico, en general del campo quirúrgico. Otros son, que eso a veces no lo tenemos en cuenta, exceso de material de sutura. Recuerden que hay una distancia, ¿no es cierto?, una cantidad de material de sutura que se debe colocar, de acuerdo a lo que se está haciendo. ¿Sí? Contaminado, este es el más frecuente. El material de sutura es desechable. ¿Sí? Lo estamos colocando en cloruro de benzalconio. Si relacionan cloruro de benzalconio con lo que vimos en fármacos desinfectantes, no es un desinfectante de alto poder, de bajo poder. Entonces no cubre todas las bacterias. Va a estar ahí suspendido, sí, pero no cubre todas las bacterias. No cubre las esporas, ¿se acuerdan? Cuando miramos esa parte de desinfectantes. Entonces no son los más adecuados para desinfectar. O que el material sea reactivo. Eso sí se ve con mucha frecuencia, que es que utilizan nylon dentro de la cavidad abdominal, utilizan seda dentro de la cavidad abdominal, o utilizamos las bandas de nylon, ¿no?, dentro de la cavidad abdominal. Entonces, esos son materiales reactivos que pueden ocasionar inflamación y que pueden conllevar adherencias. Entonces, miren que todos esos dependen de quién. Del cirujano. Es una gran parte de esos problemas van a depender del cirujano. Las podemos clasificar de acuerdo al origen.
Entonces, primarias, infecciones del peritoneo, ¿cierto? Y secundarias, inflamaciones debido a contaminaciones que afectan el peritoneo. Son más frecuentes las secundarias. Tenemos una enfermedad, ¿no es cierto?, que es primaria en los gatos, que es la peritonitis infecciosa. Entonces, ese es el video que les voy a compartir de la clase. Están de bien. Es muy chévere porque está actualizado. En los tratamientos, las líridas, los tratamientos que ustedes están haciendo en gatos, ahí están. Entonces es chévere porque es lo que les va a tocar a ustedes utilizar para el tratamiento de peritonitis y está funcionando. Lo chévere es que está funcionando. Entonces las podemos clasificar de acuerdo a RIG, ya hablamos primarias y secundarias, y las podemos clasificar de acuerdo a la cantidad de peritoneo involucrado. Pueden ser localizadas, lo que hablábamos, ¿no es cierto? Cuando yo hago la mentalización en el caso de la enteroanastomosis, lo que estoy buscando es una peritonitis localizada. Que si pasa algo, de ahí no se me sale. Localizadas o circunscritas, o las más graves, ¿no? Pueden ser difusas, pueden convertirse en enfermedad sistémica. Entonces ahí está la peritonitis primaria, también llamada idiopática, que es poco común, ¿listo? Menos del 1% de los casos, y puede ser por bacterias o virus. Ahí está la peritonitis infecciosa. Y las vías de penetración puede ser hematógena, lo que hablábamos de las bolsas ováricas, del útero, difusión contigua de una infección, o migración transparental de bacterias intestinales endógenas. Y la evolución generalmente es de varios días o semanas. Los signos, pues los signos van a ser simplemente de abdomen agudo. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros llegamos a un diagnóstico de abdomen agudo es porque no sabemos qué tiene el paciente. Porque abdomen agudo es cualquiera de las estructuras que se encuentran en la cavidad abdominal puede estar afectada. Pero es una alerta. ¿Sí? Si tenemos un abdomen agudo, tenemos que llegar a una aproximación diagnóstica. Entonces, debilidad no es específico, asitis, eso tampoco es específico, distensión abdominal. Esa asitis nos va a servir, ¿no? De ahí vamos a tomar la muestra y la vamos a mandar al laboratorio. Y recuerden que nosotros podemos tener exudados y trasudados, ¿no? Trasudados modificados. Yo ya lo están estudiando ahorita para las afecciones pleurales, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya les mandé el libro, ¿no? El de Couto, la última. Entonces ahí lo que se mira es la centralidad y la gravedad específica del líquido, y de ahí podemos mandarlo para cultivo y biograma si tenemos tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, asitis, vamos a tomar los líquidos, la distensión abdominal, y menos comunes, fiebre, no todos los pacientes que tienen peritonitis tienen fiebre, dolor abdominal, vómitos y depresión grave. Y el diagnóstico, lo que hablamos, generalmente lo hacemos con el líquido así. Ese es un gran desafío en el caso de los gatos que tienen peritonitis infecciosa ferina. Recuerden que hay una seca y hay una húmeda, ¿no? ¿Eso? En la seca no hay líquidos, entonces no se manda la hora. ¿Sí? En la húmeda usted lo manda y de acuerdo a la concentración que tiene, pues uno puede sospechar que es una peritonitis infecciosa ferina. En la seca no se tiene nada que mandar. El tratamiento, entonces lo que vamos a hacer son lavados peritoneales, vamos a llegar a la cavidad abdominal, eso, vamos a lavar, vamos a revisar para saber dónde está el problema, si es una víscera, si es la vejiga, si es la bilis, vamos a tratar de encontrar qué es lo que está ocurriendo. Entonces la paratonía para eliminar bacterias y exudados, el lavado peritoneal y los antibióticos sistémicos a dosis altas. Bueno. La secundaria es más frecuente que la primaria y es ocasionada por rotura de la cavidad abdominal o visceral. Entonces puede ser cuerpos mecánicos extraños, productos químicos, infecciones, puede ser por neoplasias. Recuerden que hay un exudado neoplásico que se puede presentar tanto en la cavidad torácica como en la cavidad pleural. Quistes, enfermedades del colágeno. Cuerpos extraños. Tendrán cuidado, ¿no? Una de las recomendaciones que creo que les hace con Calpa es cuando ingresen a cirugía, cuenten el número de gases, ¿sí? Cuenten el instrumental. Y antes de cerrar el paciente, cuenten nuevamente el instrumental y cuenten el número de gases. Uno tiene la costumbre de ir para la basura, ¿no? Echarle a la basura, la basura. Antes de cerrar el paciente, alguien tiene que ir a hacer la basura y contar las gases. ¿Sí? En
bien frecuente que se queden las gasas dentro del paciente. Entonces, las compresas puede ser por el material de sutura, lo que hablábamos, el material de sutura que no existe, nos ahorramos un poco de plata, sí, pero por los riesgos son polvo de los guantes, instrumental, ¿sí? Yo ahí les cuento la anécdota de un colega que estuvo aquí trabajando, ¿sí? Y había un pasante que era del Antonio Nariño y hicieron una cirugía porque era un tiro de la oficina que quedaba ahí al lado de los quirófanos. Ustedes de pronto la conocieron. Donde es el quirófano de gatos, ahí quedaba la oficina. Y ellos salieron, ¿no? Eran súper amigos, la llevaban muy bien, hicieron muy buena amistad. Doctor, felicitaciones, felicitaciones, la cirugía fue todo un éxito, ¿no? Sí, doctor, y se abrazaban, se felicitaban, bien chistoso. Cuando ya se regresaron, ya y contaron el instrumental, les faltaba una pinza. Vaciaron la basura y cuando vaciaron la basura, la buscaron, no está la pinza. Y decían, se quedaron mirándose, ¿no? ¿Tomamos una radiografía? Sí, tomamos una radiografía, la pinza de... No estaba, ya se les había quedado ahí. ¿Qué les tocó hacer? Sí, no, otra vez meterlo, abrirlo y sacarle la pinza. Eso porque se dieron cuenta. Entonces, hay que contar, ¿no? Son rutinas que ustedes deben tener. Son rutinas. Contar las gasas y contar el instrumental. ¿Qué es lo que se queda? Heridas penetrantes no son tan comunes en el caso nuestro, no veo mucha casuística, pero ocurren, ¿no? Que pueden ser por palos que se atraviesan los animales, ¿cierto? O gente que los lastima. Y la respuesta del organismo, miren que si son pequeñas, ¿cierto? Si la cantidad de hilos de gasa son poquitos, lo que hace, o si la contaminación es poca, se activan los sistemas de defensa del organismo, entonces va a haber una fagocitosis y el organismo lo va a eliminar. ¿Qué más puede hacer el organismo? Lo puede enquistar. Llega, lo enquista. O se puede formar una peritonitis, una granulomatosa, se va a complicar. O puede haber un granuloma localizado o puede haber una fistulación. Aquí yo tengo una triste historia con la fistulación. A nosotros nos gustaban, nos gustaban los primeros de la casa. En Popayán nos vacunaron una perrita que era hermana de los que tenían iniciales. Y la vacunaron en este sitio. Y a la perrita se le produjo una inflamación. A veces uno dice, no, es una inflamación normal por la vacuna. Entonces se quiso la vacuna. Y no le pusimos mayor cuidado. Cuando meses después la perra en la sepsis y se murió la perra. Cuando le hicieron la necropsia, en el sitio de la vacuna se había formado un absceso y el absceso no drenó hacia afuera, drenó hacia adentro de la cavidad peritoneal. Y tuvo una peritonitis. Y cuando nos dimos cuenta de que se fue la perra por una vacuna. Recuerden que las vacunas, las recomendaciones no es inyectar con el cuerpo, sino que reclama ahí. Sí, claro. Pero sí es de verdad, ¿no? Hablar con mesa ya. Bueno, entonces, ojo con las fistulaciones, si uno ve un absceso, ¿sí? Entonces descartar, ¿no? Que puede ser una de las causas. Y lo otro es que muchos de los cuerpos extraños que se pueden encontrar en la cavidad abdominal, lo que hace el organismo es que lo va a tratar de eliminar en la cavidad abdominal y crear trayectos fistulosos hacia el exterior. ¿Listo? Entonces las manifestaciones clínicas en este caso pues depende de la clase de cuerpo extraño, la asociación con bacterias y puede haber fiebre, vómitos, síntomas de sepsis, signos de órgano afectado que depende del órgano que esté involucrado, que esté involucrado en el hígado, puede haber ictericia y las adherencias. La granulomatosa generalmente se presenta por un polvo de almidón, de trigo, cuando hablábamos de los talcos, no para los guantes. Los guantes, por regla general, los vamos a botar, no los vamos a lavar ni echarles talco. De los talcos y sensibilidad normal difusa del abdomen. Por químicos, entonces, cuando hay colelitos, talcos que se localizan en la vesícula biliar, pueden obstruir el conducto y eso se puede romper la vesícula biliar. En esos casos
ocasiona una peritonitis química. ¿Sí? Entonces es grave porque la peritonitis química lo que hace es que altera, ¿no es cierto?, las superficies en las cuales entra en contacto. Entonces puede entrar la ocasión de bacterias en los intestinos hacia el exterior. Puede ser jugos pancreáticos, ¿sí? Puede ser jugos gástricos, cuando hay ruptura de vejiga. Se puede presentar cuando los animales tienen globo vesical, está obstruida la vejiga y uno a veces funciona la vejiga para descomprimirla, saca la orina. Si uno no corrige la obstrucción, la vejiga se va a volver a llenar, ¿sí? Y por el sitio donde no funcionó se empieza a filtrar la orina, ¿sí? Entonces se puede presentar una peritonitis química por orina. En el caso de la ruptura de la vejiga por traumatismo, o en este caso es que cuando ustedes toman el líquido aséptico, es orina. Inicialmente es orina. Entonces deben tener cuidado con esa parte de la orina, sobre todo, como les digo, cuando uno hace las técnicas de la urolitiasis a nivel de vejiga o de la uretra. ¿Por qué? Porque si el animal vuelve y se tapa, vuelve y se llena la vejiga y se empieza a filtrar. Polvos antibacterianos que ya hablamos, enemas y soluciones de sulfato de bario, que ya dijimos, ¿no? Que es la contraindicación que tiene el sulfato de bario si hay riesgo de perforación. Entonces ahí se van a afectar las perforaciones. Y las sépticas por enterobacterias. Ya casi acabamos. Y generalmente lo que ocasiona es dilatación vascular y aumento de la permeabilidad capilar, consecuencia de los efectos bacterianos en los leucocitos y plaquetas del huésped. Acumulación de líquido intersticial, choque hipovolémico y choque séptico. Ahí están los signos, ¿no? Sinología vaga, depresión general, anorexia, vómito. Posiciones anormales, hay que tenerla en cuenta, que es la posición de rezandero. Ustedes la van a ver ahí en los textos. El animal levanta el tren posterior, ¿sí? Se dobla sobre los codos y mete la cabeza. Entonces queda por eso como rezandero, pero son como los musulmanes. Están visto que los musulmanes colocan en esa posición y miran hacia la Meca. Esa posición se puede presentar aquí en peritonitis, pero también se puede presentar en pancreatitis. Eso no es específica de esta patología. Lo que significa es que hay un dolor y el animal busca una posición donde le duela menos. Entonces, en esa posición le duele menos. Entonces, la posición de orante, la fiebre, el shock. Y el diagnóstico lo podemos hacer por radiografías, y vamos a encontrar líquidos a nivel de la cavidad abdominal, son gases. Estudios del sistema urinario, si tenemos duda aquí en la vejiga, podemos hacer una radiografía de contraste de los riñones. Nos colocamos un medio ayudado y miramos si sale a través de la orina o no. O podemos hacer, recuerden que se puede hacer radiografías con medios positivos y con medios negativos, ¿no? Una de ellas es con aire, ¿no? Uno le coloca aire en la vejiga y hace una neumovejiga y toma la radiografía para ver las paredes de la vejiga. Y si el aire aparece en la cavidad abdominal es porque se pasó el aire en la cavidad abdominal. Si hay aire, ¿qué es lo que sucede? Ustedes ven bien la parte externa de las vísceras, ¿no? Se ve bien porque tienen un medio de contraste. Eso significa que el aire está por fuera de la vejiga en ese caso. Análisis citológico del líquido peritoneal, que hacemos lavados peritonales o que vamos a acelerar por ese peces. Y esas son las técnicas, ¿no? Colocamos igual, colocamos un catéter, ¿sí? Y colocamos una válvula de 3 vías. Entonces aspiramos y sacamos el líquido y lo llevamos a un recipiente. Miren aquí la pérdida del medio de contraste. Y el tratamiento pues depende de la causa, de la gravedad y la duración, ¿no? O si es difusa o es localizada. Dentro de las partes básicas que debemos tener en cuenta, el paciente debe hidratarse, están desencadenados, debemos mirar el equilibrio ácido-base, debemos colocar los antibióticos. Recuerden que hablábamos del fármaco, aquí cubrimos los 4 cuadrantes, ¿listo? Cubrimos gram positivos, gram negativos, aerobios y anaerobios, ¿no? Y generalmente es un aminoglucósido que tracina más metronidazol, ¿listo? Entonces, AINES, ¿sí?
manejar el dolor, esos pacientes tienen dolor. Y la cirugía y el drenaje, ¿no? Estas son las cánulas que se colocan para recolectar el líquido que se está formando, ¿sí? A nivel de la cavidad peritoneal, que son fenestradas, si se dan cuenta, ahí están las fenestraciones. ¿Por qué? Porque por la fibrina se pueden tapar, ¿sí? Entonces por eso tienen que estar fenestradas. Y eso se cambia cada cierto tiempo, ¿no? Ahí está, vamos a colocar las ondas, ¿sí? Entonces ahí se colocan las ondas para poder hacer los lavados y para poder retirar los líquidos. Y ahí se está llenando, entonces el paciente va a llenar. Eso se deja durante 1 o 2 semanas, no sé que ya no llena el paciente. Y se están haciendo permanentemente los lavados, ¿sí? Para retirar pues, las bacterias, para retirar los líquidos y para retirar las fibrinas. Si somos pobres y vivimos lejos, al menos agujitas, ¿no? ¿Sí? Entonces cada vez que le vamos a hacer el lavado, le colocamos